Hola gente, ¿cómo están? En primer lugar, quiero darles gracias a los que ven mis videos. En segundo, les pido su colaboración eh, a través de suscribirse al canal, de darle un me gusta, de compartir. No es mucho lo que les pido. Eh, Solo espero que con la colaboración de cada uno de ustedes el canal pueda crecer y bueno, a futuro les contaré a medida que va creciendo el canal, eh, sobre todo si el objetivo es llegar a 1 millón de suscriptores en el menor tiempo posible, ver si puedo monetizar la situación eh, y empezar a hacer algo por algunas personas que necesitan realmente de una ayuda. Eh, pero bueno, eso dejaré para más adelante contarle de qué se trata. Y esto no es un beneficio para mí, es un beneficio para ciertas personas que necesitan de esa situación de ayuda. Bueno, la cuestión es que en el día de hoy estaba pensando, como muchos otros días, realmente hay muchas cosas que duelen, que entristecen, que generan bronca. Eh, a veces uno tiene que tener cuidado con qué palabra habla porque te bloquean los videos, te denuncian, porque tratas de a una persona como si estuviera discriminando y no tiene que ver con la discriminación. Eh, en sí, la situación del país en general, lo que está pasando, en donde los que trabajamos no nos alcanza la guita para nada, en donde la seguridad no funciona. En realidad la seguridad no es lo que no funciona, sino lo que no funciona acá es el sistema de justicia. Las fuerzas de seguridad son simplemente colaboradores de la justicia, pero si la justicia no actúa y no hace lo que deben, es muy difícil, es muy triste. En donde tenemos a alguien que se ocupa de la seguridad nacional, que te diga que tal cosa nos ha ganado, la otra no ha ganado, me parece que no se puede. Hace 20, de los últimos 20 años creo que son 16 que se ocupa del tema, y la culpa es del que se fue o la culpa es del otro, siempre la culpa es de otro. Nunca hay una mea culpa, nunca hay una autocrítica, nunca hay una cuestión de agarrar y hacerse responsable, ponerse realmente la camiseta y salir a luchar por el país, haciendo las cosas correctamente como se debería, no beneficiando a unos y a otros jodiendo la vida. En donde tenemos un mandatario del país que solo se preocupa por hablar estupideces, que no respetan las instituciones, que no respeta a la sociedad que no piensa como ellos. Y no deberíamos estar todos de acuerdo, porque si no sería bastante desagradable. Si todos estamos de acuerdo, seríamos como Cuba prácticamente. Y si de la forma en que ellos están queriendo imponer ciertas cuestiones, que todos debemos pensar como ellos, o en lo que ellos hacen estar de acuerdo, me parece que estamos yendo rumbo a Cuba o a Venezuela. Y sinceramente no está bueno. No está bueno porque es triste. En el video anterior que subí a YouTube y a mis otras redes sociales, fue una situación, por ahí contaba muy por arriba. Yo ese día lunes me iba desde mi trabajo hacia mi casa y de repente, cuando voy a agarrar la autopista, me encuentro con una camioneta con baliza parada a 100 metros adelante, y de repente, cuando voy a
escasos 20 metros sale una persona corriendo hacia el medio de la autopista. Como pude doy la vuelta, vuelvo y el tipo me señalaba que lo estaban robando. 3 pibes que le alcanzaron a arrebatar un morral que tenía, y me contaba que era una plata para pagar a un proveedor o a varios proveedores, no recuerdo exactamente lo que me dijo, porque la adrenalina, la bronca fue mucha. Lo triste es que cuando yo lo salgo a correr, pasamos a 3 metros de donde está una garita de policía y era como si no pasó nadie, no pasó nada. Entonces le digo al dueño de la camioneta, bueno, habla con el policía que te diga dónde está la comisaría para ir a hacer la denuncia, ya que me dijo que le robaron los documentos, las tarjetas de crédito, la billetera con el bolso y todo. Me dice, la plata ya no lo voy a recuperar, no importa las tarjetas y demás. En eso estábamos esperando, porque le dijeron que esperara. Aparece un móvil y un efectivo de civil, como creyéndose Robocop, la versión 2 de Robocop, por no mencionar cuestiones que por ahí van a molestar y tal vez muchos no compartirían. Me pregunta si yo vi algo, le dije, ¿qué vi? Que sí vi. ¿Qué? Me dice, de que le robaron. Le digo, sí vi algo. ¿Qué es lo que vi? Que ustedes no estaban acá, que estaban ahí a 20 metros, que cuando pasamos por al lado corriéndolo ni los vieron. Eso vi. ¿Qué crees que te diga? Entonces le digo al dueño de la camioneta, no le dé ningún dato, anda a la comisaría, que te acompañe hasta la comisaría a hacer la denuncia. Y el tipo había parado la camioneta porque se le levantó temperatura en la camioneta, y por verificar si tenía agua le termina robando, y es doloroso porque no se puede vivir así. Sinceramente no se puede vivir así. Yo recuerdo cuando se inauguró ese puesto policial justo en la bajada de cuando se cruza Richieri por sobre General Paz, la primera bajada que tenés a la derecha, mano provincia, inauguraron la garita esa de policía tipo hidráulica que sube y baja. Fue una pantomima prácticamente porque no sirve de nada, quedó demostrado. Y la otra es que bueno, la culpa tampoco es de la policía, sino de quienes los manejan. Ellos pueden estar o no de acuerdo y cuando hacen una crítica son forreados por estas personas, por estos que se ocupan del sistema. Son ninguneados, son maltratados. Tenemos una situación que no funciona. Prácticamente no funciona nada. Refiriéndome a lo mismo del tema del video anterior, bueno, la cosa es que el tipo, bueno, le intercambio teléfono, le paso algunos datos que necesitaba en caso de necesitar un testigo. La verdad me fui a mi casa. Me acuerdo que ese día iba contento, tuve un día relativamente agradable en mi trabajo. Una persona de esta empresa me regala una, y no muestro el nombre de la empresa porque me pagan, ni mucho menos. Me regala 2 botellas de champán y me dijo para que lo disfrute. Y dije, bueno, estaban frías, llego a casa y voy a disfrutar, pero no fue así. Llego a mi casa y me pasó una cosa muy loca. Cuando una de mis hijas, la más chica de las nenas, tiene 6 años, viene y me abraza y me da un beso y me dice, papi, te extrañé, pensé que no te iba a ver.
me puse a pensar lo que hice realmente por esta persona de arriesgarme la vida, y lo hice sin pensar, y lo haría 80.000 veces porque me genera mucha indignación. Y sin embargo me pongo a pensar en ese momento de que cuando mi hija me abraza me pongo a llorar como una criatura, y me acuerdo y me dan ganas de llorar porque es injusto. Tal vez la situación, si los tipos tenían un arma, o si en el caso que lo hayan tenido sacaban y me tiraban, corría el riesgo de morir, y ese riesgo no tomé conciencia de evitarlo, porque me gana más la impotencia, la bronca, las injusticias, y me di cuenta que tal vez mis hijos podían haber quedado sin padre. Me di cuenta que tal vez no volvería nunca más a casa. ¿Y por qué pasan estas cosas? Simplemente porque tenemos un Estado o unos gobernantes que nos dejaron a la deriva, nos abandonaron. Y cuando alguien toma acción por mano propia, es castigado penalmente, terminan preso. Eso es lo que más tristeza te genera, porque ¿cómo es posible que uno no se pueda defender, ya que nadie te protege, nadie te cuida? ¿A dónde, a qué instancia queremos llegar con esa situación? ¿Qué es lo que están esperando? En donde una economía no funciona, en donde la educación no funciona, en donde los servicios médicos no funcionan, en donde las condiciones laborales o no son malas, pero no son buenas tampoco. Y muchas de las veces no los entendía por ahí a un empresario cuando no empleaba o porque tercializaba ciertos trabajos. Pero con el paso del tiempo me voy dando cuenta de que hay una cosa que es muy real, y es esto: que el Estado le mete los pies encima a las empresas, a las personas, le pisa la cabeza. Y yo realmente no quiero una mano del Estado, yo quiero que me saque los pies de encima, en donde uno no puede emplear a nadie, porque a partir de que vos asumiste la responsabilidad de emplear a una persona, no tenés que pagarle solo el sueldo, sino que las cargas por emplear son demasiada altas. A eso sumarle los aportes sindicales que por ahí las personas adhieren a los sindicatos, y es realmente un problema. Vos a la persona no la podés suspender porque te manda el sindicato, vos a la persona no la podés echar porque te manda el sindicato. Y en realidad en la ley de contrato de trabajo no existe la figura del sindicato como tal. Yo no firmé ningún contrato, en caso de que lo haya hecho, la firma de contrato con un sindicato. O sea, es lamentable. Yo creo que lo que los gobernantes deberían hacer es generar unas condiciones, o las condiciones en las que las personas puedan acceder a un trabajo fácilmente, y si se tiene que despedir a una persona sea fácil, y si se tiene que buscar otro trabajo y conseguir que sea fácil. O sea, generar las condiciones, y no por ahí estar pensando en que cuando te dicen no, lo que quieren hacer al cambiar las leyes laborales realmente es hacerte perder tus derechos. ¿Cuáles derechos? ¿De qué derecho me están hablando? De los derechos en donde si a mí me echan de un trabajo porque quieren reducción de personal, no porque sea incompetente, porque gracias a Dios en los 20 y pico de años que trabajo en una empresa, nunca tuve una suspensión, nunca tuve un apercibimiento, una llamada de atención, porque sé lo que debo hacer y cómo lo debo hacer. A ver, lo que digo y me refiero cuando hablan y te dicen que vas a perder tus derechos si existe la reforma laboral, eso es mentira. O sea, acá tendría que existir la reforma laboral, porque deberían generar las condiciones para que todo el mundo pueda conseguir un trabajo y que los empresarios puedan invertir y generar puestos de empleo. Eso es lo que facilitaría la situación en general cuando quieren hacer para bien la reforma laboral.
A ver, no entiendo mucho de política ni técnicamente el tema, pero lo que puedo entender es que hay muchas cosas que no funcionan. El sistema de control de precios eh, realmente no es como debería funcionar, porque el control de precios no sirve de nada. Si al fin y al cabo quien define dónde comprar no son los políticos que me vienen a decir a mí dónde comprar o dónde no. Yo decido dónde comprar, soy dueño de mi plata, yo la produzco, yo la genero. O sea, yo decido dónde comprarla. Si por ahí tiene el supermercado gigante, el de cadena nacional, un precio muy elevado, pero el chino del lado de mi casa tiene un precio más bajo, yo decido dónde comprar, si en el chino que está más barato o en el otro supermercado que está más caro, porque me genere confianza o porque me genere, no me importa la razón. Pero quien decide soy yo, no me tiene que venir a imponer un gobierno a decirme dónde comprar, por qué comprar y ponerle el pie encima a los empresarios de esa manera. Está jodiendo la situación del país. Está haciendo que haya escasez, al campo lo está pisoteando. Y esta gente realmente, y le digo desde el punto de vista que a mí no me puede venir ningún político zángano, porque ahí voy a decirlo de la manera menos coherente. Estos políticos zánganos y mantenidos desde hace años, como por ejemplo todos los que están en el poder, están hace años, pero años. Como por ejemplo, podría nombrar pilas de políticos, pilas, un montón. De la izquierda tenés un Del Caño que está hace no sé, desde que tiene 18, 19 años, está cobrando un sueldo político. Tenés a una Cristina Kirchner que está cobrando fortuna de jubilación y sigue como vicepresidente. Tenés a un Alberto Fernández que hace años que está en la política. Tenés a un Scioli, no sé, de embajador en Brasil que cobra millones. Bueno, otros tantos. Y hablan de la pobreza y te hablan que la pobreza y la pobreza y la pobreza, la pobreza y la pobreza, la pobreza. Flaco, ustedes no entienden de pobreza, ustedes no tienen ni la más remota idea, ustedes desprecian a los pobres, que por eso los multiplican todos los días. Y con respecto al campo, ustedes no pueden hablar del campo. ¿Saben por qué? Porque no conocen cómo se trabaja en el campo. No conocen, no saben un carajo lo que es el campo. No entienden absolutamente nada. Ustedes porque se van y se sacan una foto y dan una vuelta creen que saben del campo. No tienen ni la más pálida idea. Lo que en el campo se sufre, siendo empresario o siendo empleado. Porque el empresario que invierte plata en el campo, o el tipo estanciero que tiene animales, que tiene siembra, que cosecha diferentes tipos de siembras que hace, cuando se mete en gastos, en créditos, para poder sembrar, no tiene beneficio. Es poco el beneficio que tiene. Y si se dan cuenta de esa realidad, pueden comprender de que lo que hacen para joder al campo es lo peor que hacen. Cuando en el campo el que siembra soja, maíz, trigo, algodón, viene una tormenta, una piedreada, le arruina la cosecha, nadie le paga por eso. Cuando al campo le viene una sequía y se le mueren cientos o miles de animales, al que tiene mucho y al que no, una docena, una centena o miles, nadie va y le paga por esos animales. Solo el del campo sabe cómo realmente se sufre. Y hablo del punto de vista que yo nací y me crié en el campo. Nunca me hizo falta para comer porque tengo un padre, gracias a Dios, que cada vez que hablo de él se me infla el pecho porque estoy orgulloso de quién fue, quién es, al día de hoy. Y gracias a Dios que tuve ese padre, hoy soy la persona que soy. La única cosa que aprendí a hacer es a trabajar. Enfermo o no enfermo, voy a trabajar y nunca le hice asco al trabajo.
Pero en el campo realmente se sufre. Cuando acá te hablan de explotación infantil, porque trabajaba a los 10 años, 11, o 12, o 13, o 14, o 15. Pregunta, gracias a eso ustedes destruyeron a la juventud. Yo me considero todavía uno de la vieja escuela. En la vieja escuela nos enseñaban valores, nos enseñaban respeto, nos enseñaron que la familia se respeta, a los mayores se respeta, a todo en general se respeta. Pero ustedes con la juventud hicieron lo peor, lo llevaron a la decadencia, dijeron que los jóvenes tienen ciertos derechos. Hoy un padre no puede corregir a un hijo porque va y lo denuncia y el padre termina preso. Es una locura, porque un padre no le puede pegar un cintazo a un hijo porque es maltrato. Pero ¿de qué canasto estamos hablando? ¿A dónde queremos terminar con todo esto? ¿Qué queremos de los jóvenes? Esto que estamos viendo ahora, de que los jóvenes se están perdiendo, que se están matando entre ellos, que se generan guerra entre ellos, que se drogan, que se emborrachan, que se pierden, que salen a hacer desastre todos los días. Es lamentable, pero eso generaron ustedes, con decir que los jóvenes tienen derecho a esto, tienen derecho a lo otro, que todo el mundo tiene derecho. Acá lo único que no tenemos derecho somos los que trabajamos, los que invertimos, los que generamos. Pero los demás sí tienen derecho. Y hay otros que no tienen derecho, pero tienen prioridades, que son los políticos. Porque para ellos no va a llegar a fin de mes o la fecha de cobro de sueldo y se le dirá, no va a poder estar tu sueldo porque este mes no pagaron la factura, porque este mes no se produjo, porque este mes no... Lo que fuere. No, ellos llegan a la fecha y tienen su sueldo en la cuenta, no hay problema. Total, la garantía es el Estado. ¿Y nosotros qué? ¿Y los demás qué? ¿Los que trabajamos realmente qué? ¿Eso a nadie le importa? ¿A dónde vamos a parar con toda esta situación? ¿Qué queremos realmente para el país? Y lo único que escuchamos hacer todo el tiempo es escuchar la crítica a un tipo que estuvo 4 años. Y escuchamos criticar que si el FMI, que si el FMI no, que si sí o que si no. Y que por culpa del FMI estamos como estamos, y por culpa de Macri estamos como estamos, que nos metió en deuda. Pero no se dieron cuenta, mangas de tontos, de la deuda en que nos metieron estos, que la pandemia y la madre que los tiró, que y las vacunas que no sabemos ni qué arreglo hicieron, y que te generan un problema de salud como me la han generado a mí. Pero no, claro, eso no pasa nada. Y yo pregunto, si estamos tan mal por culpa de Macri, y me refiero así con nombre y apellido, que critican tanto a Mauricio Macri por 4 años, y que porque la deuda del FMI, pero que si ni siquiera se ha acordado, ni siquiera se ha pagado una cuota, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que no entiendo. Festejamos todavía la estatización de YPF y no se dan cuenta que el socio mayoritario sigue siendo Repsol, que se la está llevando sin invertir, sin generar, sin hacer nada, gracias a estos impresentables que tenemos como políticos, gracias a Néstor y Cristina, que eran los que aplaudían cuando Menem había privatizado YPF. Que seguimos bancando entre toda la sociedad que pagamos impuestos y que generamos riqueza, que solamente es el sector privado. Aerolíneas Argentinas, en donde nos sale fortuna mantener en pie. Y yo digo, si un negocio no funciona hay que cerrarlo, punto. O sea, si yo voy a tener un negocio que solo me va a generar pérdida, ¿por qué se lo tengo que pasar la factura a los demás? ¿Por qué les tengo que cobrar la factura a los demás para mantener algo que no funciona, algo que no es redituable? Por ejemplo, cuando funcionaba Flybondi, todos viajábamos a todos lados por algo que era alcanzable, que algo se podía pagar. Resulta que esto tumbaron a Flybondi porque odiaban que la gente viajara y tenía esa posibilidad de conocer lugares. Tal vez jamás en la vida soñó viajar en avión y tuvieron la posibilidad de viajar.
Pero hoy viajar con Aerolíneas Argentinas es imposible. Los precios a las provincias es una locura. Irte de vacaciones es una locura. Y nos quieren hacer creer de que están haciendo una política, no sé, en donde incluyen a toda la sociedad. ¿Pero somos tontos o qué que le vamos a creer? ¿O ellos se creen muy vivos? En donde la educación es pésima, en donde arrancaron las clases y arrancaron con paro, en donde no hay un ventilador en los colegios, en donde se corta la luz, los colegios no tienen generador eléctrico. A eso tendrían que hacer inversiones. Dejar de invertir y en creer que hacen bien con las obras públicas y demás. Invierten en comprar generadores para los colegios. Generen no sé, los colegios tienen mucho techo, podrían poner pantalla solar y podrían armar un sistema de abastecimiento eléctrico con pantallas. O sea, ni siquiera tendría que generar tantos gastos. Pero de garantizar las clases a los pibes, para mí mejorar la situación educativa, capacitar más a los docentes, dejar de pensar que aquellos que quieran hacer quilombo porque no quieren ir un día sábado a estudiar o a capacitarse un poco más o a tomar un examen si están aptos para dar clase. Yo estoy de acuerdo que se haga ese tipo de cosas, porque a la hora de hacerte un paro para reclamar sueldo están, pero para capacitarse un poco más no. ¿Cómo es posible que los que tienen que educar no se quieran capacitar? O sea, todo mundo tiene que capacitarse y pasar un examen todos los años para ver si sigue apto o no. Y si no, estamos todos locos. Un médico nunca para de estudiar. Un médico nunca deja de capacitarse. Un médico nunca deja de ir a un congreso. ¿Por qué razón? Porque tiene que estar al día con las capacidades. Y los docentes no quieren, porque claro, van y pelean por el sindicato y te hacen paro. Pero a ver, gente, ¿dónde vamos a parar con esto? La educación en los colegios es pésima. Hacen pasar de grado a los pibes sin que estudien. Y lo digo desde el punto de vista que conozco muy bien. O sea, mi hijo durante los 2 años de la pandemia, yo no permití que estudiara un día, que hiciera cosas que él quería hacer, que en ese momento no le di responsabilidad de colegio porque no los tenía. Y muchos no tenían la posibilidad de tener un celular o tener una computadora o acceso a internet. Y hablaban de inclusión esta gente. ¿Pero de qué inclusión estamos hablando? ¿A qué se referían? Si yo no tenía internet en mi casa. O sea, ¿qué podían estudiar? Entonces le saqué la responsabilidad a mi hijo de estudiar hasta que volviera a las clases presenciales. Porque yo no voy a volver a trabajar 14, 15 horas por día y hacer el papel de docente en mi casa. O sea, puedo ayudarle con algunas cosas, pero para eso le mando al colegio. En donde vas a comprarle a los supermercados, primero apartamos desde el sueldo, que te cobran impuestos. Que cuando compras cosa, pagas 21% de impuesto. Que cuando pagas servicio, pagas 21% de impuesto. El Estado se lleva más del 50% de tu sueldo producido por impuesto. Y yo pregunto, ¿qué devoluciones tenemos de eso? Aparte, pagas una obra social por recibo de sueldo. O sea, tener una cobertura prepaga. Y resulta que también tengo que financiar del que no paga. O sea, es muy fácil agarrar la plata del que produce y repartirla con quien a vos te gusta. Pero ¿por qué no hacerlo de tu billetera? Hacelo de la tuya. En donde tenemos un sistema jubilatorio que es deprimente. Que un jubilado está cobrando 60.000 o 65.000, ponele 70.000 pesos. O ponele como mucho 80.000 pesos. Explíquenme cómo un jubilado puede vivir con esa plata. Ni hablar los pensionados. En donde te vas
A la provincia que te vaya todo el mundo discapacitado, todo el mundo cobra una pensión por discapacidad. Y lo único que tiene es la discapacidad de vagancia. No quieren trabajar porque perdieron esos valores. Es muy lamentable esas cosas. ¿Cómo es posible que una persona como mi padre, que trabajó toda la vida y toda la vida aportó, se jubile con una mísera jubilación, y aquel que no aportó, y yo sé que muchos me dirán, y sí, pero no le aportaron porque él no sabía, no supo cómo reclamar, nunca se enteró? No estoy hablando de cómo fue la situación, sino de que no tiene aporte, nunca ha aportado. Se jubile con un mismo monto que aquel que aportó toda su vida. Y yo no estoy hablando de abandonar a las personas mayores, porque acá hay que hacer dos cosas y hay que tener muy bien en claro. A ver si esta referencia les entra en la cabeza. A los niños hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que alimentarlo bien, hay que educarlos bien, porque los pibes son el futuro. Y a los ancianos son los que nos han enseñado y nos han dado esa oportunidad. Entonces se debe cuidar y valorar y respetar a esas dos partes de la sociedad. No dejar que un jubilado prácticamente se cague de hambre con una mísera jubilación, en donde los pibes no pueden comer o se tienen que alimentar mal, en donde en las escuelas no hay educación, en donde la única cosa que te hablan y te quieren convencer es de hablar con la E. ¿A mí qué carajo me importa la E? Y cuando digo carajo, no piensen que es una mala palabra. Si no saben, aprendan qué significa carajo. Los pibes no aprenden. Y porque no aprenden, cuando son grandes llegan a hacer cualquier estupidez. Van por malos caminos. Pierden los valores, pierden el respeto. Y uno como sociedad eso no quiere. Lamentablemente no quiere. Yo quiero que mis hijos el día de mañana tengan una posibilidad, tengan un futuro, y no tener que dejar de estudiar por no poder ir a la universidad, porque el financiamiento es casi imposible. Es una locura. Hay montones de cosas que no funcionan en este país, pero las leyes están conformadas. Por ejemplo, para la justicia. Sos político, tenés un derecho, tenés un impedimento de la justicia que te pueda meter en cana, porque tienen algo que se llama fuero. Los ciudadanos comunes y a pie no tenemos ese derecho. Ellos tienen un sistema de salud, un sistema de justicia, un sistema de seguridad, todo para ellos, un sistema de educación para ellos. Porque los hijos de ellos no van a una escuela pública. Los hijos de ellos ni ellos se atienden en un hospital público. Y los jueces que actúan en contra de ellos tienen miedo, por ende no van a actuar. Van a beneficiar siempre a los políticos. O trabajarán para los políticos. Porque hay muchos que son prácticamente punteros políticos, siendo jueces o fiscales. Entonces sí es imposible. Y hablan de democracia. ¿De qué democracia hablan? Se escudan detrás de la democracia. Y la única cosa que te saben decir es que son 30.000 desaparecidos gracias a los militares. Y pregunta, ¿los montoneros que fueron? ¿Que fueron Carmelita Descalza? ¿Que fueron santitos? ¿A dónde? Mataron inocentes también. ¿Y quiénes crearon eso? ¿Quiénes realmente crearon eso? Los mismos que estaban de turno. Entonces, dejemos de estupideces.
No soy un negacionista, pero no creo en el dicho que dicen 30.000 desaparecidos, porque no existen tales denuncias. ¿Que acaso desaparecieron a toda la familia, a todo el clan de la familia de esos 30.000? Para que nadie diga nada y nadie reclame nada. No creo que hayan hecho eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A dónde vamos a terminar con esa mentira? Y si eso realmente es así, como lo dijeron simplemente para cobrar un beneficio, para recibir una guita. Y los que están en la política lo saben perfectamente. Y vamos a mentir con esa historia. Y vamos a criar los pibes con esa mentira. Vamos a seguir engañando con esa mentira. Como por ejemplo cuando te vienen y te dicen, ay sí, pero Cristina creó ciertos derechos, el peronismo creó ciertos derechos. ¿Qué derecho? ¿Al aguinaldo? Pues no lo han hecho ellos. ¿A las vacaciones? No lo han hecho ellos. ¿A las 8 horas de jornada laboral? No lo han hecho ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ay, no, porque la asignación universal tampoco fue por ello. Tampoco ellos armaron ese sistema. Tampoco ellos presentaron como proyecto. Y pero nosotros por la pandemia la cagaron en todo. Por la pandemia destruyeron vidas, destruyeron familia, generaron problemas en la sociedad, generaron una miseria, un hambre, una escasez, una situación deplorable de lo peor que pude ver en la historia de mi vida, de que tengo uso de razón. Yo la verdad, gracias a Dios nunca he parado un día, pero conozco gente a la que asistí durante la pandemia. Conozco gente a la que le tuve que llevar un plato de comida, gente a la que le tuve que llevar 1 kilo de carne, un pedazo de pan. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué un gobierno tiene que decirte quién es esencial para trabajar o quién no? Cuando no te das cuenta que es esencial para cualquier persona, quienes creemos que somos dignos, que la dignidad en una persona es aquella que se vale por sí misma, aquella que se vale por su trabajo, por su ingreso, por su sacrificio, no aquel que espera que le den todo. Y que aquel que está siendo digno es aquel que está trabajando, aquel que está produciendo, aquel que quiere salir adelante. Pero la pandemia mató a todas esas personas. ¿Cuántas personas que se fueron a un hospital y terminaron muriendo y no sabemos de qué se murieron? Porque realmente, yo gracias a Dios puedo decir, no me pasó prácticamente nada. Y no he dejado de trabajar un día. Ni porque estaba resfriado o no. Pero ¿qué pasa? Que vos estabas resfriado y todo el mundo creía y se alejaba como si vos tuvieras lepra. Y en realidad, pues, ay no porque el COVID, y ay no porque el COVID. O sea, la gente se dejó de resfriar y de gripar, porque el gobierno lo decía. Que cuando te haces un test, ¿te da positivo de qué? Yo nunca usé barbijo, nunca me cuidé, he compartido mate igual, y sé que muchos dirán que fui un irresponsable. Ponele el título que quiera. Pero nunca me contagié de nada. Y conozco gente con la que yo compartí mate y se ha ido a hacer un test y le ha dado positivo. ¿Pero positivo de qué es mi pregunta? Y sé que quienes se encargaron de la salud y se siguen encargando de la salud van a venir y decirme e inventarme versos. A ver, ¿qué descubrieron esto con la vacuna?
No descubrieron nada. La vacuna que se utilizó es la misma del SARS-CoV-2 de hace 25 años. Y lo único que trajo a más de uno, como en mi caso, 80.000 problemas de salud. Yo en mi vida he sentido lo que es una contractura. Nunca he sentido un dolor de espalda. Nunca me ha jodido los riñones. Nunca tuve taquicardia. Nunca he tenido un dolor de cabeza, una gripe. Y esta porquería solo me ha hecho daño. Y me sigue haciendo daño. Por eso decidí que a mis hijos no voy a vacunar, no voy a poner una porquería de vacuna. No voy a hacer conejito india con mis hijos. Que yo me arriesgue es una cosa a probar. Pero a mis hijos no. Y hay gente que sigue creyendo que le va a hacer el bien poniéndole esa porquería a los chicos. Y no se da cuenta el daño que está haciendo. Y ahora que te quieren inventar que la gripe aviar y no sé qué cosa. Pero si eso existió toda la vida, es lo mismo que la gripe porcina. A lo que llaman antrax. Cuando me acuerdo históricamente eso, hablaban del antrax y del antrax. Pero es que eso existió toda la vida. Desde que yo era chico recuerdo que los animales morían de eso. Y que se decía que era contagioso para los humanos. Por eso a las vacas se le prendía fuego. Cuando moría o se la enterraba o se la prendía fuego. Para que los perros no los comieran. A ver, y sin embargo, lo hacían con otro fin. Lo hacían para que la sociedad no salga a las calles a reclamar en ese momento, porque estaba en una situación complicada. No tanto como ahora. Ahora está realmente mal. Ahora estamos jodidos. Ahora estamos pésimamente horrible todo. Si trabajar no te alcanza la guita. No puedes salir adelante, no te puedes comprar nada, no puedes invertir en nada, no puedes ni siquiera comprar un electrodoméstico en cuota. Primero porque las financiaciones son asesinas. Segundo, te vas a sacar un crédito, no te cobran 300% de interés. Y a eso sumarle que nadie tiene un mango. ¿Quieres invertir? ¿Cómo vas a invertir si no puedes ahorrar? ¿Por qué no puedes ahorrar? Porque la situación económica es pésima. Y que le echen la culpa al dólar, que el dólar subió, que el dólar no subió a ningún lado. El problema es que el peso no sirve. Y si el peso no sirve, lo único que hace es como tener papel higiénico. Un montón de rollo, un montón de papel, pero no sirve. Si vos antes te ibas a comprar un vehículo y valía $2.200, una moto por decirte así, hoy esa moto sigue valiendo $2.200 más, vale, vas con 2.000 y lo compras. Entonces el dólar no subió, el dólar en su lugar de origen bajó. Pero acá no, acá lo que hicieron es que el peso cada vez valga menos. Y se están peleando porque si se dolariza se pierde esto, se pierde soberanía. ¿Qué soberanía? ¿De qué me están hablando? Yo solamente quiero una estabilidad económica para el país, para la sociedad en sí. Que si ganaría $500 por mes, que me sirve y me alcance para vivir y poder ahorrar y invertir. Y no que si ganara $3.000 por mes, o 500.000 pesos por mes, o 1.000.000 de pesos por mes, no pueda alcanzar a nada, no pueda invertir en nada, no pueda ahorrar en nada. Ojalá todo esto cambie para bien y que algún día la sociedad aprenda a hacer realmente las cosas como corresponde, pensar a quién le da el poder, porque a través del voto uno le está cediendo el poder, y sacar esa lista sábana de los padrones electorales, porque de las boletas electorales, porque realmente cuando uno elige una boleta no sabe ni a quién está votando. Hay un nombre en grande, después hay 800 nombres chiquitos que no saben ni quién es, y uno no se va a detener a leer quién es. Pero yo no le quiero dar el poder a esa gente, no las conozco. Y la otra es que deje existir la impunidad para los políticos, porque solamente existe impunidad para ellos. Ellos son impunes a todo, se creen tener el poder de todo, hacen lo que se les canta. Ellos viven en barrios privados, en lugares de lujo. No pueden justificar con el sueldo que ganan la vida que tienen.
Si a ellos les pasa algo, ellos tienen custodio. Nosotros si nos pasa algo, te jodes. Es así. Uno vive estresado, con miedo. A veces tiene que quitarse ese miedo o demostrar que no lo tiene, pero uno es ser humano y queremos dejar de tener miedo, queremos vivir en sociedad, queremos vivir en paz, queremos vivir de lo que nosotros ganamos con sacrificio. Yo no estoy pidiendo que me den ningún beneficio, el único beneficio que quiero es la libertad, que pueda vivir en paz, sobre todo seguro, en donde tengamos y que funcione el sistema de seguridad nada más, que funcione la justicia, que sea un país soberano, que sea un país democrático y sobre todo que seamos todos igual ante la ley. Solo eso pido. Espero que me puedan entender y espero que sea de su agrado este video. Espero que tengan un buen domingo. A mí me queda un rato más, como unas 5 horas, 6 aproximadas. Después tendré que ir a ver si descansamos, cosa que va a ser difícil, un domingo pesado, a seguir trabajando en casa. Pero lo principal es ir y ver si puedo hacer un asado con mis hijos y disfrutar un domingo más. Y el lunes arrancar la rutina de vuelta de todos los días. Les mando un abrazo. No olviden de darle like. No olviden de suscribirse al canal. Y si pueden compartir en sus redes sociales el link, sería bueno. Le agradezco. Yo sé que va a ser de gran ayuda. Un abrazo a todos, cariño y mis respetos.